Hola, buenas noches. Soy la profesora Lorena Fuente y ahora vamos a trabajar la guía número 13, que tiene que ver con los tipos de texto, la tipología textual, guía que ustedes recibieron. Aquí nosotros vamos a tener el OF4, ¿cierto?, como de base, y el objetivo de la clase es reconocer la tipología textual y su clasificación. Lo primero que vamos a definir es un texto, es una unidad total de comunicación, tiene carácter social, tiene unidad estructural y también tiene unidad que es lingüística y semántica, es decir, de significado. Aquí tenemos una definición mucho más etimológica. Tectum viene de tejido o entramado de signos. Es una unidad semántica, pragmática, construida por dos planos. Tiene un contenido, una expresión o forma. Y acá, en esta flechita, nosotros podemos ver su función. Posee una intención comunicativa, tiene sentido completo, adquiere sentido en un determinado contexto, se adecua a la situación del destinatario, es informativo, es coherente y cohesionado. Coherente quiere decir que tiene lógica, y cohesionado que está bien escrito. Estamos hablando de los textos en general. Luego vamos a ver qué tipología textual existe y las vamos a dividir según su proceso lector primero. Vamos a tener textos continuos. Se trata de textos que presentan la información de forma secuenciada y progresiva, una tras otra. Los textos discontinuos, en estos textos la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. Y la comprensión de estos textos requiere uso de estrategias de lectura no lineal. El texto mixto, generado por la unión de los dos tipos de textos anteriores, lo cual implica el uso de estrategias para ambos tipos y el establecimiento de relaciones entre ellos. Se presenta con gran frecuencia en la prensa escrita, en textos escritos expositivos, en textos científicos. Ahora tenemos la clasificación según la estructura o modalidad textual. Vamos a tener textos descriptivos que detallan el mundo, la realidad física, natural, social, psicológica. Su objetivo es entregar una información concreta de cómo es algo, una idea o concepto u objeto. Después, sus categorías básicas son las características. Si describen personas, se denomina caracterización. Luego tenemos los textos narrativos, relatan o cuentan hechos o sucesión de acciones relacionadas con personajes y sucesos a través del tiempo. Puede ser de carácter real o ficticio. Dentro de lo ficticio están cierto las obras literarias. Y de lo real, aspectos narrativos, una narración que pueden hacer ustedes a un compañero, algún hecho, un chiste, ¿cierto? Ahí estamos frente a un texto real. No se olviden, ficticios son los de la literatura, todo lo que es novela, cuento. Los hechos se desarrollan acá en este tipo de texto narrativo en un tiempo determinado y tienen que tener acontecimientos, personajes, ambiente y en el caso cierto también un narrador. Luego tenemos el expositivo, su finalidad primordial es compartir información y conocimiento y tienen un carácter explicativo y se adecuan a las circunstancias y al receptor, por tanto pueden ser divulgativos, que son fáciles de comprender, dirigidos a un sector amplio del público, y especializado. Y el receptor acá debe tener un conocimiento de la terminología que se utiliza. Un texto especializado podemos ver una revista de economía, un texto que nos hable de economía. El receptor debe manejar algunos conceptos básicos de economía, pero uno de divulgación, ¿cierto? Puede ser un texto en donde el emisor no necesita tener un uso especializado o una especialización. Aquí el emisor tiene conocimiento del tema, predomina lo cognitivo y obviamente dentro de las funciones del lenguaje tenemos la función referencial. Desarrolla temas que se prestan controversias, son relevantes los nexos lógicos, causal, consecutivo, ¿cierto? Y de contraposición en el caso de los textos argumentativos, que permiten comprender y hacer entender a otros de forma razonada un aspecto de la realidad mediante argumentos y razón. El texto argumentativo es aquel que nos puede convencer o persuadir de algo, pero lo tiene que hacer fundado en razonamientos o en argumentos. Una característica de ellos son los debates. Luego viene la actividad, en donde ustedes encierran en un círculo la alternativa que consideren correcta. Completan también acá la información que se les solicita en el ítem 2. Y en el texto 3 tienen que crear una definición del texto con los contenidos trabajados en la clase. Ustedes mismos elaboran una definición. El texto 2, la pregunta 2, entrega un ejemplo de texto narrativo
Mixtos y discontinuos. Primero lean sus definiciones y así podrás crear o buscar ejemplos. Entonces, ejemplos de un texto narrativo, de un texto mixto y de un texto discontinuo. Basta con que ustedes lean ya la guía para poder estar, ¿cierto? O poder estar para que puedan contestar en las preguntas. En las preguntas la mayoría son literales, es decir, las respuestas están en la guía. Y las otras de redacción ustedes tienen que buscar ya ejemplos de estos tres tipos de texto. Frente a cualquier duda, no se olviden que nosotros estamos en el liceo de lunes a viernes. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima.